Bien, en este video pues vamos a ver el metrado de cargas para sismo. Esto pues lo vamos a realizar de forma manual y también pues vamos a verificar nuestros resultados con el software de robot estructural. Bien, entonces primeramente vamos a dar lectura a pues nuestro ejercicio que se nos presenta. Pues nos hace mención que de la estructura mostrada de un edificio de 5 niveles cuyo uso será para oficinas. Esto vamos a subrayarlo, pues esto es un dato importante para pues determinar nuestros factores que vamos a necesitar. Además, la edificación se encuentra ubicado en Cusco. Eso también vamos a subrayar. Y también pues nos hace mención que realice el análisis sísmico estático para la edificación. Considere la norma E030 del Reglamento Nacional de Edificaciones. En esta parte pues tenemos el plano. Entonces rápidamente vayamos con pues el plano de la edificación. Bien, en primera instancia en el anterior video pues habíamos visto lo que vendría a ser el predimensionamiento de los elementos estructurales. Esto también habíamos indicado pues cómo determinamos las secciones entre paréntesis tentativas pues de cada elemento estructural. Entonces en esta parte pues habíamos determinado que nuestras vigas principales pues estarán en la luz más larga de la edificación. En este caso tenemos la luz más larga que vendría a ser de 5 metros. Y también habíamos mencionado que nuestras viguetas pues estarán en forma perpendicular hacia las vigas principales. Por ende, también nuestras vigas secundarias estarán en el mismo sentido que nuestras viguetas. Entonces, con esto ya pues habíamos determinado nuestras secciones tentativas para cada elemento estructural. Bien, entonces ahora sí vamos a empezar rápidamente con el metrado de cargas para sismo. Primeramente pues vamos a ver el metrado de cargas muertas. En esta parte tenemos el metrado de las vigas. En aquí tenemos para el nivel 1 a 5, pues si vemos nuestro modelo estructural, pues tenemos que nuestras mismas secciones pues se repite desde el primer nivel hasta el último nivel. Entonces, teniendo en mente eso, pues ahora sí vamos a realizar el metrado de las vigas. Para la viga principal, primeramente verificamos que pues tenemos cuatro tipos, pues porque tenemos de las mismas dimensiones y también tenemos o vemos que son estos pues simétricos. Entonces en aquí vemos que tenemos 1, 2, 3 y por esta parte tenemos de 4. Entonces vamos a poner en esta parte el número de veces, vamos a poner de 4. Y el peso específico del concreto armado, pues si bien es cierto, sabemos que el peso específico pues es de 2.4 toneladas por metro cúbico. Esto también pues es equivalente a 2.400 kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces vamos a trabajar con 2.4 y ahora pues nos pide la base de la viga, pues la base de la viga principal pues tenemos de 30 centímetros, entonces vamos a poner de 0.30 metros y en esta parte pues tenemos el peralte bruto que vendría a ser de nuestra viga, pues tenemos de 0.50 metros. Muy bien, ahora nos pide la longitud pues que abarca la viga principal. Si visualizamos nuestro plano pues obtenemos o vemos que tenemos de 5, de 4 y de 5, la cual pues tenemos una suma de 14 metros. Entonces en esta parte vamos a poner la longitud de 14 metros y ahora pues para obtener el metrado parcial pues tenemos que realizar el producto de los números obtenidos. Entonces vamos a poner la fórmula del producto, aquí tenemos, y pues vamos a seleccionar todos los factores correspondientes. Damos enter y obtenemos el metrado para la viga principal. Este criterio mismo podemos aplicar
ahora para nuestras vigas secundarias, puesto que también tenemos el número de veces, tenemos de 4 vigas secundarias en el sentido de la dirección X. Entonces el peso específico también vamos a trabajar de 2.40 y ahora nuestra base también visualizamos que tenemos de 0.30 metros y en nuestro peralte bruto pues observamos que tenemos de 0.40, entonces vamos a colocar de 0.40. Ahora en nuestra longitud observamos que en este caso ya tenemos diferente, puesto que tenemos de 3.50, de 4 y de 5, y esto pues realizando la suma obtenemos un valor o una longitud de 11 metros. Entonces en aquí vamos a cambiar a 11 metros y muy bien, ahí ya tenemos el metrado para las vigas. Ahora pues vamos a pasar con el metrado de las columnas. Bien, si bien es cierto, pues para este ejercicio pues habíamos planteado pues una sección de tipo 1, una columna de tipo 1, entonces tenemos una sección de 0.50 por 0.60. Esto pues también se repite hasta el último nivel, puesto que tenemos solo un tipo de columna, entonces vamos a trabajar con ello. Entonces ahora vayamos con el metrado de columnas para el nivel 1. Pues para el nivel 1 debemos de considerar en esta parte el número de veces. Primeramente aquí tenemos de 16 columnas, tenemos de 4, 4 y tenemos en esta parte, vamos a colocar de 16. Ahora el peso específico del concreto, pues habíamos mencionado que vamos a trabajar con 2.40. Muy bien, ahora nuestra base o nuestra sección pues de la columna pues tenemos de 0.50 y nuestra longitud de 0.60. Ahora pues se nos hace mención a nuestra altura de entrepiso. Entonces en esta parte pues vamos a trabajar con la altura del entrepiso, pues esta tiene una peculiaridad que debemos tener en cuenta, la cual pues se nos hace mención que debemos considerar pues esta altura de entrepiso que ven en esta parte de aquí, correcto. En aquí tenemos entonces esta parte de aquí vendría a ser nuestra altura de entrepiso, y pues nuestra altura de entrepiso aquí es lo que va a ser igual. En esta parte ponemos la altura de entrepiso, pues será de 3 sobre 2, y esto pues vamos a sumarlo más 2.50 sobre 2. Con esto pues obtenemos la altura de entrepiso 1, y de la misma manera pues vamos a realizar para nuestra altura de entrepiso número 2, que pues vendría a ser esta sección de aquí. Muy bien, entonces la altura de entrepiso 1 pues obtenemos de 3 sobre 2 más 2.50 sobre 2, entonces obtenemos de 2.75. Y pues ahora para obtener el metrado parcial, pues de la misma manera podemos aplicar la fórmula del producto de los números que habíamos obtenido. Con esto pues obtenemos el metrado de columnas para el nivel 1. Y ahora nos vamos con el nivel 2, 3 y 4. Pues de la misma manera obtenemos el número de veces de 16 columnas y pues el peso específico de la misma manera vamos a trabajar con 2.40, y nuestra sección pues se va a mantener lo mismo de 0.50 por 0.60, y pues ahora nuestra altura de entrepiso pues vamos a tener diferente a lo anterior, puesto que en esta parte ya tenemos vendría a ser la altura de entrepiso, que vendría a ser de 2.50 sobre 2 más 2.50 sobre 2, y obtenemos una altura de entrepiso de 2.50. Muy bien, entonces ya tenemos el metrado de columnas para el nivel 2, 3 y 4. Ahora pues este mismo criterio pues vamos a aplicar para el nivel 5. En este caso también tenemos el número de veces de 16 columnas, el peso específico de 2.40, la misma sección se mantiene,
y en esa parte la altura de entrepiso pues vamos a tener una altura de entrepiso pues diferente a lo anteriormente calculado, puesto que solo vamos a tener esta sección de aquí, que esta solo vendría a ser de 2.50 sobre 2. Entonces vamos a poner en esa parte de 1.25 y con esto obtenemos el metrado de cargas para las columnas. Ahora pues vamos a pasar con el metrado de la losa aligerada. Bien, ahora pues para la losa aligerada, si bien es cierto, verificamos nuestro plano y en aquí tenemos dos tipos de paño, en la cual en la parte frontal pues tenemos el paño del tipo A1, del tipo A2 en la parte del medio y pues en la parte posterior obtenemos también el paño del tipo A1. Esto pues porque tenemos las mismas dimensiones, ya sea en ancho y pues en longitud en respecto al paño A1. Entonces en esta parte vamos a poner del paño A1 pues que tenemos dos veces. Y ahora en el peso pues en esta parte tenemos que irnos a lo que nos hace mención la norma E020 de cargas. En esta parte pues vamos a ver cómo o cuál es el peso que nos hace mención respecto a una losa aligerada pues de 20 centímetros. Bien, en esta parte entonces obtenemos o vemos este cuadro de aquí que pues tenemos las losas aligeradas armadas en una sola dirección de concreto armado. Pues en esta parte también tenemos que tener en cuenta que estas deben ser con viguetas de 0.10 metros de ancho y 0.40 metros entre ejes. Entonces el espesor del aligerado pues habíamos determinado mediante el predimensionamiento pues que vamos a tener de 0.20 metros. Por ende entonces nuestro peso propio corresponderá a 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces vamos a poner en esta parte de 0.30 metros, perdón, tonelada fuerza por metro cuadrado. Ahora pues tenemos que poner nuestras medidas sobre de la losa. En este caso para el paño 1 pues tenemos un ancho de 11 metros que viene a ser 3.5 más 4 más 3.5, entonces le vamos a poner de 11 metros. Ahora pues nuestra longitud vendría a ser de 5 metros. Muy bien, ahí ya tenemos. Ahora pues vamos a poner para nuestra losa o del paño A2. En este caso solo tenemos en el número de veces, vamos a poner de 1 y en esta parte también vamos a considerar el mismo peso y en esta parte vamos a poner el ancho también que debe ser de 11 y de 4. Con esto pues obtenemos el metrado de la losa del nivel 1 al nivel 5. Muy bien, en esta parte también aplicamos la fórmula del producto, ahí tenemos. Ahora pues vayamos con el metrado de acabados, pues esta también actúa sobre la losa aligerada. Por ende también vamos a poner pues las mismas dimensiones que habíamos trabajado en la losa aligerada. Entonces vamos a hacer un copia y pega, con la diferencia pues que en esta parte el peso pues vamos a trabajar que vendría a ser de 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado y pues llevándolo a las unidades de toneladas pues vendría a ser de 0.10 y en esta parte ahora esto vamos a hacer réplica para pues nuestro metrado de tabiquería. Muy bien, aquí tenemos pues de 0.10 y de las mismas dimensiones. Ahora, no solo podemos trabajarlo necesariamente con estos valores. Si bien es cierto, pues también podemos aplicar los otros valores pues que tenemos que viene a ser el peso específico de la tabiquería, pues que vendría a ser de 1.80 toneladas fuerza por metro cúbico. Bien, eso vendría a ser la otra forma. Ahora también tenemos otro, no necesariamente podría ser una losa aligerada, pues también podríamos tener una losa maciza. En caso que tengamos pues una losa maciza,
vamos a realizar en esa parte viene a ser lo mismo que habíamos realizado para las vigas. Vamos a trabajar con el peso específico del concreto armado, que viene a ser de 2.40, y pues también vamos a poner una base, y también vamos a poner una altura y también una longitud. Con esto pues vamos a obtener el metrado de losa en el caso para las macizas. Muy bien, ahora vamos a pasar con el metrado de cargas vivas. En esa parte tenemos la sobrecarga que actúa pues en la edificación. Pues del nivel 1 a 4 pues tenemos la losa de los paños A1 y de los paños A2. Entonces vamos a poner del paño A1, pues habíamos dicho que tenemos de 2. En realidad pues esto podemos aplicar el mismo criterio que habíamos trabajado en las losas, puesto que va a actuar la sobrecarga sobre la losa aligerada. Entonces tenemos el número de veces de 2, y pues en esta parte el peso que actúa de la sobrecarga, esto pues estará en función a el uso pues que será de la edificación. En este caso el problema pues nos mencionaba que va a ser para o estará destinado para oficinas. Entonces, yéndonos a la normativa del E020, pues también tenemos algunos parámetros pues que se nos hace mención que debemos de considerar. En esta parte tenemos el metrado o bueno, el peso para las oficinas, y pues verificamos que tenemos de 250. Esto pues está expresado en unidades de kilogramo fuerza por metro cuadrado. Entonces en esta parte vamos a poner de 0.25. Y ahora para la azotea pues en esta parte vamos a poner el número de veces 1, y pues vamos a poner el peso que va a actuar, porque esto no es lo mismo obviamente que si nos fijamos pues el peso en la azotea pues será diferente a los entrepisos que tengamos, puesto que en aquí se supone que pues no vamos a tener una mayor demanda a diferencia de los entrepisos. Entonces en esta parte vamos a considerar de 0.15 toneladas por metro cuadrado, y pues el ancho podemos realizarlo de 11 metros, y la longitud pues podemos considerarlo la longitud total, puesto que estamos uniendo los paños A1 y los paños A2. Entonces en esa parte vamos a poner la longitud de 14 metros. Muy bien, entonces con esto pues obtenemos el metrado de cargas vivas. Teniendo todo esto pues ahora podemos realizar el resumen de cargas. Bien, esto pues lo podemos expresar para cada nivel. Tenemos primeramente el metrado de las vigas, pues habíamos determinado del nivel 1 a 5 un peso de 32.83 toneladas. Esto pues para el nivel 1 a 5. Y también habíamos determinado para las columnas del nivel 1 en esta parte de 31.68, para el nivel 2, 3 y 4 pues de 28.80, y también en esta parte tenemos, y así sucesivamente. De la misma manera pues aplicamos para nuestra losa, en este caso la losa aligerada, los acabados, la tabiquería. Y pues con esto obtenemos el peso total de las cargas muertas, esto expresado para cada nivel. Entonces aquí tenemos para las cargas muertas, y ahora también de la misma manera realizamos el resumen de cargas, pero ahora para las cargas vivas, y con esto obtenemos un valor de 177.10. Ahora, si bien es cierto, la norma pues nos hace mención que debemos considerar solo un porcentaje de la carga viva más el 100% de la carga muerta, pues el porcentaje de la carga viva estará pues en función a la categoría de la edificación. En este caso tenemos la edificación que vendría a ser del uso de oficinas. Entonces, si
vamos al artículo pues 26, nos hace mención la estimación del peso pues que se debería de considerar para nuestros efectos de cálculo. Entonces en esta parte nos hace mención: en edificaciones de las categorías A y B se toma el 50% de la carga viva, lo que pues nosotros no nos encontramos en la categoría A y B. En el apartado B nos hace mención: en edificaciones de la categoría C se toma el 25% de la carga viva. En este caso, entonces, nosotros estamos adoptando el 25%. Y ahora, otro detalle, tal vez se están preguntando, ¿cómo es que determinamos la categoría de la edificación? Pues, si bien es cierto, también en la norma nos hace mención las categorías de edificaciones que pues tengamos. En este caso tenemos las categorías A, la categoría B y la categoría C. En este caso estamos en la categoría C, que corresponde al uso de oficinas. Entonces, teniendo esto en mención, pues vamos a trabajar con el 25% de la carga viva más el 100% de la carga muerta. Esto pues para estimar el peso de la edificación por cada nivel. Entonces aquí tenemos el 25% de la carga viva para el nivel 1 y el 100% de la carga muerta para el nivel 1. Con esto pues obtenemos el peso de la edificación. Muy bien, entonces ahora con esto pues ya tenemos lo que vendría a ser el metrado de cargas. Pues nuestra finalidad es pues establecer un modelo con la cual podamos determinar pues o establecer o realizar nuestro análisis sísmico estático y también nuestro análisis sísmico dinámico, para lo cual pues vamos a necesitar algunos parámetros que pues debemos determinar, pero esto pues lo vamos a ver de forma progresiva. Si bien es cierto, tenemos tres parámetros que debemos determinar, las cuales vendría a ser en primera instancia nuestro peso de la edificación, esto pues por cada nivel. Posterior a ello pues debemos determinar nuestra rigidez lateral, esto también del pórtico, y también debemos establecer esto para cada dirección. Muy bien, después de ello pues vamos a necesitar pues determinar lo que vendría a ser nuestras fuerzas que actúan sobre cada nivel. Entonces esto también vamos a determinarlo pues de manera consecuente. Entonces hasta aquí ya tenemos pues determinado lo que viene a ser nuestro peso de la edificación. Entonces ahora pues vamos a verificar pues cómo es que realiza el metrado de cargas aplicando el software de robot estructural, considerando pues que nosotros habíamos realizado el metrado de cargas considerando de eje a eje. Entonces ahora pues vamos al programa de robot estructural, y pues en esta parte ya pues lo había ingresado los datos. No se preocupen que también esto lo vamos a hacer de forma progresiva. Entonces vamos a dar en esa parte a calcular. Muy bien, ahora teniendo ya calculado, entonces damos clic derecho, nos vamos a tablas y en esa parte vamos a reacciones. Damos en OK. Muy bien, en esta parte ahora vamos a seleccionar pues para nuestras cargas muertas, y en nuestras cargas muertas pues el software determinó un peso de 385 toneladas, y nosotros también habíamos determinado un peso de 385 toneladas. Ahora en nuestras cargas vivas pues también el software ha determinado de 177.10 toneladas, y por ende también nosotros habíamos determinado un peso de 177.10. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las vigas y con las columnas? ¿Por qué es que no lo hemos considerado toda esta parte de aquí? Pues porque nosotros habíamos asignado al software como un peso propio, la cual obtiene un valor de 313.92.
Sin embargo, nosotros obtuvimos un valor de 296.64. ¿Esto a qué se debe esta diferencia? Pues nosotros habíamos establecido en la altura del entrepiso pues de 2.75 para el primer nivel. Si bien es cierto, el software pues lo realiza esto considerando la base de la estructura. Es por ello que si nosotros cambiamos en esa parte de 3 metros y para el último nivel cambiamos de 2.50, entonces vamos a obtener el mismo valor que obtiene o que nos da el software de robot estructural. Con esto tenemos de 313.92. Sin embargo, pues nosotros solo debemos trabajar con las alturas de entrepiso, la cual habíamos puesto de 2.75 y en esa parte de 1.25. Muy bien, pues ahora vamos a desarrollar el ejercicio en el programa de robot estructural, para lo cual nos vamos a New y en esta parte vamos a seleccionar la opción de edificios. Muy bien, si bien es cierto, pues el entorno lo tenemos en el idioma inglés, pero esto lo podemos cambiar al idioma español, para lo cual nos vamos a Tools, en esta parte seleccionamos en Preference y pues en esta parte vamos a poner en el idioma español. Entonces damos en aceptar, damos en sí y en esta parte damos en aceptar. Correcto. Pues ahora entonces el programa lo que está haciendo es reiniciar y cambiar al idioma español. Entonces ahora sí ya tenemos y con esto vamos a empezar a trabajar. Bien, en primera instancia lo que vamos a hacer pues es definir nuestras unidades, nuestras secciones con las que vamos a trabajar. Entonces en la parte inferior vamos a seleccionar este icono de aquí y en esta parte pues vamos a poner primeramente nuestras unidades de las dimensiones de la estructura. Pues esto estará en 2 decimales, esto también vamos a cambiar a 2 decimales y esta también en 2 decimales, Muy bien, lo demás lo dejamos por defecto. Ahora nos vamos a esfuerzos y en esta parte pues vamos a seleccionar en tonelada fuerza. En momento vamos a seleccionar tonelada fuerza y la unidad de longitud pues estará en metros. Damos en OK y la tensión, eso también vamos a cambiarlo a tonelada fuerza y la unidad de área en metros cuadrados. Damos en OK. Muy bien, ahora nos vamos a otros. El desplazamiento vamos a trabajar en centímetros. Esto también vamos a pues trabajar con 2 decimales. Esto también posteriormente podemos cambiarlo, no hay problema. Y el ángulo de rotación está en 2 decimales, en 2 decimales. Ese de acá vamos a cambiar a tonelada fuerza y en esta parte a toneladas, lo que corresponde a masa. Muy bien, ahora en edición de unidades pues esta no vamos a tocarlo nada porque esto es más que lo utilizamos para realizar las escalas. Ahora nos vamos a materiales. En esta parte pues podemos trabajar en el sistema español o también en el sistema americano, que pues el que se asemeja más al concreto de 210 pues vendría a ser el concreto de tipo 3. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar con el sistema español. Entonces vamos en español y pues ahora para crear nuestro material de un F' de 210 o de 2100 tonelada fuerza por metro cuadrado, entonces damos en modificar y en esa parte seleccionamos en la opción de hormigón y en esta parte pues estamos seleccionada en cualquiera pues podemos crear nuestros propios materiales. Entonces vamos a poner un F'C de 2100 tonelada fuerza por metro cuadrado. Y ahora, para determinar el módulo de elasticidad, pues en anteriores videos habíamos mencionado que lo podemos realizar mediante la fórmula que vendría a ser 15.000 por la raíz de F'C. En este caso el F'C vendría a ser de 210, pero esto lo tendríamos expresado en unidades de kilogramo. Entonces esto lo llevamos a unidades de tonelada fuerza por metro cuadrado. Muy bien, entonces pues con esto obtenemos el módulo de elasticidad
pues para un concreto de G' de 210. El coeficiente de Poisson, pues esto podemos trabajarlo desde 0.15 a 0.35. Entonces vamos a trabajar con 0.167. Ahora, para el coeficiente de Kirchhoff, esta parte pues también tenemos una fórmula con la cual determinamos el coeficiente. Esto expresado en las unidades de tonelada fuerza por metro cuadrado. El peso específico, en este caso del concreto, o la densidad, pues habíamos mencionado que estamos trabajando con 2.40 y por lo demás lo dejamos por defecto. Y en esta parte, en la resistencia, pues vamos a seleccionar en característico, y en esta parte vamos a dejar de 2100 tonelada fuerza por metro cuadrado. En la muestra vamos a dejar en cilíndrico y ahora sí damos en OK. Entonces con esto ya tenemos creado lo que vendría a ser nuestro material, el hormigón. Lo demás, el acero por ahora no vamos a tocar. Muy bien. En esta parte de catálogos tampoco vas a tocar. Tampoco. Y en esta parte sí. Donde tenemos en la sección de análisis de la estructura, pues en esta parte tenemos que tener seleccionado lo que vendría a ser la opción de elementos de tipo R-Link, lo que vendría a ser las uniones rígidas. Entonces vamos a marcar esto y ahora sí damos en OK. Correcto. Entonces con esto ya tenemos pues definido lo que vendría a ser nuestros materiales, nuestras unidades de longitud con las que pues vamos a trabajar. Muy bien, entonces ahora pues el siguiente paso lo que vendría a ser es crear nuestras líneas de construcción. Entonces seleccionamos el icono y ahora pues vamos a poner nuestras dimensiones. En el eje X pues vamos a poner una vez a una distancia, en este caso tenemos de 3.50, ahí está. Entonces vamos a poner aquí 3.50, posterior a ello tenemos 4 y finalmente tenemos de 3.50. Entonces en aquí vamos a seleccionar o vamos a cambiar a 3.50, con lo que sumado nos da 11. Efectivamente tenemos de 11 metros. Y en esta parte también pues podemos cambiar a una letra, o también puede ser un número o un valor que nosotros podemos asignar. Vamos a poner con las letras ABC. Y ahora para el eje Y vamos a poner de una vez, y en este caso si visualizamos nuestro plano tenemos pues distancias de 5 metros, de 4 y de 5 metros. Entonces vamos a poner esta parte de 5, posterior a ello tenemos de 4 y finalmente tenemos de 5 metros. Muy bien, entonces esto lo vamos a dejar con números y ahora sí damos en agregar, para ver esa parte de eliminar, y con eso damos en aplicar y ahora damos en cerrar. Con esto pues ya tenemos nuestras grillas, pero esto tenemos solo en la vista en planta. Ahora pues nos faltan nuestras elevaciones. Entonces para eso nos vamos en esta parte de aquí donde dice filtrar plantas. A ver, ahí está. Seleccionamos en plantas de la estructura. Muy bien, en esta parte habíamos mencionado que la altura del primer nivel pues tenemos de 3 metros. Antes vamos a dar en eliminar. Damos en 3 metros, damos en agregar y posterior a ello pues tenemos alturas de 2.50. Esto pues se repite 4 veces. Damos en agregar y con esto obtenemos nuestras plantas de la edificación. De la misma manera pues esto podemos cambiarlo, podemos definirlo, o en este caso vamos a dejarlo por defecto. Damos en aplicar, damos en cerrar y con esto pues ya tenemos creado lo que vendría a ser nuestras plantas de la edificación. Esto pues en base a lo que tenemos en este problema de aquí. Si visualizamos, aquí tenemos nuestras alturas que van a ser de 3 y de 2.50 del nivel 1 al nivel 5. Muy bien, ahora pues lo que sigue vendría a ser a crear nuestras secciones. En esta parte seleccionamos para crear nuestras secciones y en esta parte pues vamos a eliminar todas las que vienen por defecto y damos en sí. Y ahora pues vamos a crear
nuestras secciones. Entonces en esta parte primeramente el tipo de perfil vamos a seleccionar para las vigas de hormigón armado. Ahí tenemos, y en esta parte pues vamos a poner las vigas principales, que esta pues serán de 30 por 50. Entonces en esta parte tenemos la base de 30 y el peralte bruto en este caso que viene a ser de 50. Muy bien, ahora en esta parte vamos a cambiar el color, puedes cambiarlo a un color diferente al que es automático, y en esta parte también tenemos el reducción de momento de inercia. Bien, esto en algunas normativas pues se hace mención, vamos a tocar ello. Y también ahora algo interesante es que en esta parte no solo podemos hacer vigas que tengan un eje o un ángulo de 0 grados, sino que también podemos asignarle en aquí los grados que nosotros pues tengamos en el proyecto. Muy bien, con esto entonces damos en agregar. Ahora ya tenemos nuestra viga principal. Ahora pues nos vamos con la viga secundaria. Entonces nuestra viga secundaria pues habíamos visto en nuestro problema que tenemos que era de 30 por 40. Entonces esa parte vamos a poner de 30 por 40, y también estamos trabajando con el material pues que habíamos creado. Y en esa parte también del peralte bruto tenemos de 30 por 40. Y esto también podemos cambiarlo de color. Vamos a poner un color morado y damos en agregar. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra viga principal, nuestra viga secundaria. Pues ahora nos falta nuestra columna. Y también seleccionamos la columna de hormigón armado. En esta parte pues habíamos visto que tenemos secciones de 50 por 60. Entonces vamos a poner en esta parte de 50 y en esta parte de 60. Y en esta parte también podemos cambiarlo el nombre. Esto vamos a dejarlo por automático. De la misma manera pues en las columnas tenemos lo que viene a ser la reducción de momentos de inercia. Muy bien, esto no vamos a tocar. Entonces ya teniendo todo esto vamos a dar en agregar. Muy bien, entonces ahora pues nos falta nuestra losa, puesto que ya tenemos nuestras vigas y nuestras columnas. Entonces seleccionamos este icono de aquí que dice espesor. Muy bien, ahí tenemos, y vamos a borrar las que tenemos por defecto. Damos en sí, y en esa parte pues vamos a crear una losa. En este caso tenemos las losas que son uniformes y las que son de ortótropos. En esta parte pues vamos a seleccionar la dirección X. Muy bien, entonces tenemos ahí la dirección X, y en esa parte vamos a cambiar el nombre de, vamos a poner aligerado pues de 20 centímetros. Bien, ahí ya tenemos. Ahora en esa parte estamos trabajando para la losa aligerada en un solo lado de dirección. Sin embargo, esto también pues, podemos cambiarlo a diferentes tipos que tengamos en dos direcciones o según sea el caso. Entonces vamos a poner los nervios de un solo lado en una dirección. Muy bien, ahora nos falta definir nuestros parámetros geométricos, para lo cual nuestra h, esto pues aquí tenemos un pequeño detalle que pues si visualizamos tenemos una altura pues de 20 centímetros, y por ende vendría a ser de 5 centímetros nuestro espesor de la losa superior. Entonces vamos a poner en esta parte de 5 centímetros. Y ahora nuestra A, que vendría a ser pues la distancia entre ejes. En este caso pues habíamos tenido o habíamos determinado que es de 40 centímetros. Entonces en esa parte a ver, vamos a poner 40 centímetros. Bien, ahí ya tenemos. Ahora nuestro HA, esto vendría a ser pues la altura o el espesor total de nuestra losa, pues que vendría a ser de 20 centímetros. Entonces vamos a poner aquí de 20, voy a ver, aquí de 20 centímetros. Y nuestro A1, pues esta vendría a ser nuestra longitud o dimensión de las viguetas, que vendría a ser pues de 10 centímetros. Entonces estamos en 10, correcto. Y en esta parte ya tenemos todo ello. Entonces ahora
el material también estamos trabajando con material F'(C) de 2100 toneladas fuerza por metro cuadrado. Entonces damos en agregar, damos en cerrar, damos en cerrar, y con esto pues ya tenemos definido todos nuestros materiales. Ahora pues lo que vendría a ser el siguiente paso, pues vendría a ser asignar todas nuestras secciones a nuestro plano. Nos vamos a la vista en proyección. Muy bien, entonces pues ahora vamos a asignar primeramente nuestras columnas, para lo cual seleccionamos en el icono de pilares. Estando en el icono de pilares, pues el tipo de perfil vamos a seleccionar en pilar de hormigón armado, para lo cual en esa parte si vamos en la ventana de vistas, pues aquí vamos a seleccionar pues que estamos trabajando en la planta número 1. Esto pues para asignar todas nuestras columnas. Entonces teniendo esto ahora sí, pues vamos a asignar en la vista en proyección, y con esto pues vamos a agregar nuestras columnas. Muy bien, ahí ya tenemos. Ahora pues esto podemos hacer una copia, seleccionamos todo esto, sin antes pues en esta parte en el icono de edición pues vamos a agregar a nuestra ventana para realizar las copias. En esta parte tenemos el icono de mover, copiar. Vamos a seleccionar esta, y en esta parte pues con esto podemos realizar las copias respectivas de nuestras columnas. Entonces vamos a realizar las copias para los 4 ejes. Muy bien, ahí ya tenemos. Ahora, si bien es cierto, pues nuestras columnas están en la dirección que nosotros habíamos asignado, pues en la dirección vertical tenemos una sección reducida, pues que vendría a ser de 50, y en esa parte en la dirección horizontal está de 60. Pero lo que nosotros no buscamos es, puesto que según nuestro plano tenemos en la dirección X una dimensión de 50. Entonces para cambiar ello pues nos vamos a sección, y en esta parte pues podemos cambiar o podemos alternar nuestras dimensiones. En esta parte vamos a poner de 60, y pues en esta parte vamos a poner de 50, y damos en agregar, damos en sí, damos en cerrar, damos en cerrar, y muy bien, ahora sí ya tenemos en nuestra dirección deseada. Entonces ya tenemos pues nuestras columnas asignadas. Ahora pues vamos a asignar nuestras vigas correspondientes a la edificación. Seleccionamos el icono de vigas, y en esta parte vamos a seleccionar el tipo de perfil, que va a ser de viga de hormigón armado, pues habíamos asignado o creado las secciones de viga principal y viga secundaria. Seleccionamos la viga principal, y en esa parte pues vamos a asignar lo que vendría a ser nuestras vigas principales. Esto pues para cada eje. Entonces asignamos para el eje B, para el eje C, y por último vamos a asignar para el eje D. Muy bien, ahora pues vamos a asignar nuestras vigas secundarias. Esto de la misma manera pues vamos a asignar para los 4 ejes que tenemos de la edificación. Muy bien, ahí ya tenemos hasta el eje número 1. Entonces ahora sí nos vamos a la vista en 3D, pues podemos visualizar que ya tenemos nuestros elementos asignados, y en esta parte pues podemos seleccionar para ver la forma de las secciones. Ahí ya tenemos, y ahora para distinguir nuestros elementos que habíamos asignado, cuál es nuestra viga principal, nuestra viga secundaria, nuestras columnas, entonces damos clic derecho, y en esta parte nos vamos a mostrar. Y en esta parte pues lleno a barras podemos poner la opción que dice perfiles leyenda según colores. Marcamos esto, damos en aplicar, damos en aceptar, y con esto pues ya tenemos asignados nuestros perfiles. Muy bien, ahora pues vamos a asignar nuestra losa.
para lo cual nos vamos a proyección, y estando en la ventana de proyección pues vamos a, en esta parte seleccionar losas de plantas. En esta parte pues habíamos definido que va a ser el espesor de la aligerada de 20 centímetros. Ahora en el modelo pues tenemos diferentes que vienen a ser lámina, panel de cortina, pero ahora si bien es cierto, para realizar el análisis sísmico pues la losa debe trabajar como un diafragma rígida. Entonces vamos a seleccionar ello, y en esa parte vamos a trabajar con contorno, con rectángulo o con círculo. En este caso pues vamos a realizarlo con contorno. Entonces seleccionamos y pues podemos asignar a nuestra planta de la edificación. Entonces ahí ya tenemos asignado nuestra losa. Vamos a cerrar y ahora nos vamos a la vista en proyección 3D, y con esta pues ya tenemos asignado nuestros elementos para el primer nivel o para la planta 1. Entonces ahora pues nos vamos a la planta 2. Aún no podemos realizar la réplica puesto que en las columnas tenemos diferentes alturas. Para el primer nivel pues habíamos asignado de 3 metros y para los siguientes de 2.50. Entonces esta más vamos a asignar, nos vamos a pilares, y en esta parte pues también vamos a asignar nuestras columnas. Muy bien, de la misma manera pues podemos aplicar la opción de copiar. En esa parte tenemos el icono de copiar, entonces vamos a seleccionar con ello y pues vamos a asignar para cada eje. Entonces ahí ya tenemos pues asignado nuestras columnas. Muy bien, ahora tenemos que asignar nuestras vigas, y en esa parte primeramente vamos a asignar para nuestras vigas principales. Ahí ya tenemos. Y también pues añadimos para nuestras vigas secundarias. Esto también realizamos pues para cada eje. Muy bien, entonces ya tenemos pues asignado nuestras vigas. Ahora lo que nos faltaría pues es asignar nuestras losas de planta. De la misma manera vamos a trabajar con la losa de diafragma rígida. Entonces pues vamos a seleccionar. Entonces ahí ya tenemos. Muy bien, entonces pues ya tenemos asignado. Ahora nos vamos a la opción de vista en 3D, y esta parte vamos a desactivar los filtros. Muy bien, entonces ya tenemos. Ahora sí, esto podemos realizar una réplica o una copia pues del segundo nivel para los siguientes niveles 2, de 3, 4 y 5. Entonces ya tenemos seleccionado nuestro segundo nivel. En esta parte nos vamos a la opción o el icono de mover, copiar, y en esa parte pues vamos a cambiar el número de repeticiones pues que vamos a necesitar de 3. Y ahora sí nos vamos a vector de traslación, y con esto podemos realizar la copia respectiva. Entonces seleccionamos en los ejes y ya tenemos pues realizado nuestro modelo estructural. Entonces ya habiendo pues dibujado en nuestro edificio pues aún si bien es cierto, esto pues lo estamos trabajando con un solo elemento, la cual pues para determinar nuestro desplazamiento o nuestros pórticos, para realizar nuestro rigidez lateral, pues esto vamos a trabajarlo como un elemento solo. Entonces para ello pues vamos a realizar una intersección. Entonces seleccionamos todo y en esta parte tenemos el icono de intersección. Entonces damos en clic y ahora sí ya tenemos como un elemento solo. Bien, entonces ahora nos falta pues cambiar lo que vendría a ser nuestros apoyos. Si bien es cierto, ahora está con un apoyo fijo, pero nosotros tenemos que asignarle con un apoyo móvil. Entonces en esta parte, si nos fijamos, está en blanco. Ahora pues vamos a seleccionar y ya tenemos pues un código. Con esto pues vamos a asignar nuestros apoyos. Damos en apoyo, esto vamos a eliminar. Bien, ahora pues vamos a crear uno nuevo.
y en esta parte vamos a poner el nombre de empotrado, y en esta parte pues tenemos que restringirlo pues en todas las direcciones que tengamos. Bien, ahí ya tenemos, y ahora sí damos en agregar, y estando en la opción de empotrado damos en aplicar y damos en cerrar. Bien, entonces ahora sí nos fijamos, ya tenemos pues asignado nuestros apoyos respectivos. Entonces hasta aquí vendría a ser la primera parte, que pues ya tenemos nuestra estructura. Ahora pues lo que sigue pues vendría a ser asignarle los pesos correspondientes a la edificación, esto a fin de realizar el metrado. Entonces vamos a seleccionar en esa parte los casos de carga, y en esta parte pues vamos a poner el tipo permanente, y el nombre pues vamos a ponerle el nombre de peso propio, esto pues que va a ser para nuestras vigas y para las columnas. Vamos en agregar. Ahora también vamos a crear para nuestras cargas muertas, vamos en agregar, y posterior a ello pues vamos a agregar nuestra carga viva, esto pues estando en el tipo de explotación. Entonces damos carga viva, vamos en agregar, y en esa parte vamos a encerrar. Bien, entonces ya teniendo todo ello pues ahora vamos a asignar, estando en peso propio. Si bien es cierto, el programa pues realiza el propio metrado, si nos fijamos pues está marcado con un color azul, y en esta parte también nos indica pues que realiza automáticamente el metrado. Entonces nosotros vamos a borrarlo, porque vamos a asignar nosotros para vigas y columnas. Entonces nos vamos a cargas, nos vamos a tabla de cargas, y en esa parte pues vamos a borrar. Ahora sí, entonces nosotros vamos a asignar, para lo cual nos vamos en esta parte a definir cargas, y estando pues en peso y masa, en esta parte vamos a seleccionar peso propio sobre los elementos seleccionados, y en esta parte vamos a poner en la dirección Z, correcto, el coeficiente vamos a ponerle 1, damos en agregar, y ahora pues en aplicar pues tenemos que seleccionar nuestros elementos correspondientes a las vigas y columnas. Muy bien, entonces en aquí pues vamos a seleccionar las columnas y nuestras vigas. Damos en este icono de aquí en cargar, y pues aquí ya tenemos seleccionado nuestras columnas y nuestras vigas. En esta parte vamos en aplicar, vamos a cerrar, vamos a encerrar, y ahora sí pues ya tenemos el metrado de lo que viene a ser nuestras vigas y columnas. Ahora pues nos vamos a la opción de cargas muertas, y pues en la opción de cargas muertas vamos a definir lo que vendría a ser nuestras cargas. Entonces esta parte pues vamos a la opción de superficie, y en esta parte vamos a seleccionar la carga superficial uniforme. Muy bien, pues ahora vamos a asignar el peso en tonelada fuerza por metro cuadrado en la dirección Z. Para lo cual en esta parte, en nuestros metrados pues que habíamos realizado, nosotros pues habíamos asignado para la losa, que va a tener un peso de 0.30, para los acabados de 0.10, y para la tabiquería pues de 0.10, con lo cual tenemos de 0.50 tonelada fuerza por metro cuadrado. Entonces vamos a poner menos 0.50 tonelada fuerza por metro cuadrado, esto pues a fin de que el programa realice el metrado. Entonces en esta parte damos en agregar. Ahora nos pide dónde vamos a aplicar esto, entonces nos vamos a seleccionar en esta parte, vamos a seleccionar las losas, nos vamos a panel, y en esta parte vamos a cargar lo que debe ser el aligerado de 20 centímetros, esto pues del nivel 1 a 5, damos en aplicar. Muy bien, entonces ya tenemos cargado nuestras cargas. Esto podemos visualizarlo. Aquí tenemos el peso entonces para la edificación. Ahora nos falta pues asignar para nuestras cargas vivas. Nos vamos a cargas vivas, y en esta parte vamos a definir cargas. Nos vamos a este icono de aquí, nos vamos a superficie, y en esta parte pues seleccionamos carga superficial uniforme. Si bien es cierto, pues de la planta 1 a la planta 4 pues
en nuestro metrado habíamos definido que va a corresponder a un peso de 0.25 toneladas fuerza por metro cuadrado, y para nuestra planta 5, que viene a ser nuestra azotea, pues será de 0.15. Entonces primeramente vamos a asignar para nuestra planta 1 a 4, entonces vamos a poner 0.25, vamos en agregar, y ahora nos pregunta a dónde vamos a aplicar. Esta parte podemos seleccionarlo manualmente, o también en esta parte tenemos en objetos de modelo, nos vamos a planta, y con esto pues podemos seleccionar nuestras plantas correspondientes a la edificación. Entonces aquí ya tenemos seleccionado nuestra planta 1, 2, 3 y 4, y este código pues damos clic en aquí y damos clic en aplicar. Y con esto pues ya tenemos definido lo que vendría a ser nuestras cargas vivas. Esto para la planta 1 a 4. Y nos vamos a definir cargas, y en esa parte nos vamos a superficie, y también nos vamos en carga superficial uniforme. Estando en esta parte pues vamos a asignar nuestra carga, que vendrá a ser de 0.15 toneladas fuerza por metro cuadrado. Entonces damos en agregar, y ahora pues vamos a aplicar esto para nuestro último nivel, que viene a ser la planta 5. Entonces seleccionamos el código y vamos a aplicarlo, y con esto pues ya tenemos definido nuestras cargas. Muy bien, teniendo todo ello, pues entonces ahora sí vamos en calcular. Entonces con esto pues el programa ya ha realizado el metrado. Entonces vamos a dar en clic derecho, y en esta parte nos vamos a tablas, y ahora sí nos vamos a reacciones, damos en OK, y con esto pues vamos a visualizar nuestro metrado de cargas. Primeramente vamos a las cargas vivas, la cual pues el programa nos arroja un valor de 177.10, la cual pues es un valor concordante con lo que nosotros habíamos determinado en nuestro metrado de cargas, pues obtenemos el mismo valor. Ahora vamos a comprobar para nuestras cargas muertas, y también tenemos de 385. Ahora nos falta para nuestras vigas y columnas, la cual habíamos asignado el peso propio, y también obtenemos de 313.92. Esto habíamos mencionado que si cambiamos nuestras dimensiones con las que realiza el programa, pues obtenemos el mismo valor, 313.92. En este caso pues vamos a dejarlo por defecto, como habíamos definido nuestro metrado o nuestras alturas de entrepiso. Muy bien, entonces pues con esto ya terminamos esta clase del día de hoy, y nos vemos en la siguiente, que vamos a realizar nuestra rigidez lateral del pórtico. Esto pues aplicando el método matricial.